vamos a abordar aspectos como los que tenéis en el índice. Esa Segunda Guerra Mundial, cómo se vive en la zona del Oriente Medio. Como veis, fue un enorme centro logístico, las campañas bélicas no llegaron hasta allí, más allá de algún bombardeo que hicieron los italianos sobre las instalaciones petrolíferas de Haifa, poco más. En realidad, aquello fue un enorme centro logístico y tuvo un reflejo en la sociedad. Sionistas y palestinos estaban velando las armas de una futura guerra que no tardaría en estallar. Mientras se está intentando construir un Estado de Israel que meramente es un esbozo, es un proyecto fundamentado en esa declaración Balfour que he indicado antes y donde los ultraortodoxos judíos, los de los tirabuzones, no reconocen al Estado de Israel y veremos por qué. Ese proceso de partición de Palestina, lo analizaremos. Gran Bretaña le endosa un problema a la neonata Naciones Unidas. Le endosa un problema porque está tratando de salir de un laberinto en el que se ha metido la propia Gran Bretaña desde el año 17 y no sabe cómo salir porque las cosas se están poniendo muy calientes, sobre todo porque ya hay unas organizaciones terroristas judías como el Irgun y el Ester que van a atentar contra el propio ejército británico. Hablaremos o lo tocaremos tangencialmente la destrucción del Hotel Rey David de Jerusalén por parte del grupo Ester y del grupo Irgun. Cómo hay un tratado secreto entre Abdalá de Transjordania, el hijo de Hussein, el jerife de la Meca, el hermano de Faisal, el que va en la película de Lawrence de Arabia, para situaros en el tiempo histórico, quizá a través de esta imagen lo ubiquéis mejor, y los sionistas. Golda Meir es la que habló en nombre de los sionistas para repartirse con los jordanos esa Transjordania, esa Cisjordania exactamente. Cómo se llega a la catástrofe o Nakba, que invocan repetidamente los palestinos desde entonces, mediante el proceso de independencia y una guerra, que en realidad serán dos en una misma, con distintas fases. Los sionistas tenían un plan, el plan Dalet. Veremos en qué consiste. Los palestinos no tenían plan, no estaban unidos y además todo lo fiaban a sus hermanos árabes. Desde el primer momento, cuando se construye ese remedo de Estado que le quieren dar a Faisal, que será Siria, que británicos y franceses se habían repartido en 1916, los acuerdos de Sykes-Picot que ya hemos dicho, Siria le hubiera correspondido, de hecho le correspondía a Francia en ese reparto que hicieron ambos dos del Imperio Otomano. Pero le dieron los británicos Siria a Faisal por haberles ayudado en la guerra. Naturalmente los franceses, lo veremos la semana que viene, le explicaron en una batalla que le ganaron para quién era Siria. Siria era para Francia. En consecuencia, Faisal se encontró con nada. Bueno, pues los palestinos querían ser el sur de ese reino árabe de Siria. Se quedaron tampoco con nada. Las dos fases de la guerra, los acuerdos y los palestinos empiezan a ser los desplazados, los refugiados de esa otrora Palestina, donde los judíos eran minoría, pero ya llegados a este punto de la historia, ya estaban equilibrados los balances demográficos. El Estado de Israel, una vez que ha sido reconocido por la ONU y por las distintas potencias, se convierte en un Estado de pleno derecho y empieza a consolidar su posición en el plano internacional. Es una democracia en tierra de dictaduras, sigue siendo, en tierra de dictaduras que siguen siendo los reinos árabes o los estados árabes. El desarrollo de ese estado. Vamos a ver el pacto de Ben Gurión y los ultraortodoxos, la campaña de Suez, Francia, Gran Bretaña e Israel, los antiguos enemigos, ahora se alían porque de lo que se trata es de que no se pierda el control del canal de Suez,
por británicos y por franceses. Aparecido Nasser, hablaremos de Nasser en clases futuras. Los palestinos se defienden, crean la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y escogen la lucha armada. Y está la Guerra de los 6 días hacia el gran Israel. Vamos a explicar que de la misma manera que los alemanes tienen en su concepto, en su idea, incardinada la idea de el Lebensraum, el espacio vital, el Großdeutschland, también los políticos israelíes tienen en su cabeza el Groß Israel. Lo de Groß lo digo yo, el gran Israel. ¿Cómo afectó la Segunda Guerra Mundial? Ya os lo he comentado en la introducción. Fue un gran centro logístico, fundamentalmente. El eje, Italia no pudo con los británicos en norte de África, el Afrika Korps de Rommel no pudo llegar a Egipto, fue derrotado en el Alamein, habían perdido el control del Mediterráneo y en consecuencia el Mediterráneo había sido británico. Por tanto, a lo más que llegan las operaciones militares es, como antes he dicho en la introducción, a unos bombardeos por parte de los italianos de depósitos petrolíferos en la zona de Haifa. Lo que sí tienen claro los judíos es que van a ayudar a los británicos, con un batallón, 27.000 hombres, 15 batallones exactamente. Van a luchar contra los británicos, contra los alemanes, que en ese momento están empezando a dar cobertura a esos palestinos y árabes que entienden que los británicos les están dejando en la estacada y quizá los alemanes les puedan ayudar en su proceso de consolidación de un Estado. Estoy hablando del gran mufti. Los árabes van a crear una legión árabe, también van a apoyar a los aliados en este hecho, pero ese rey Abdalá de Transjordania tiene intereses absolutamente opuestos a los intereses palestinos. Los combatientes, por tanto, lo que van a hacer es ganar experiencia, así que no nos tiene que sorprender que cuando estalle la guerra entre palestinos y judíos, los que participen y hayan sobrevivido a esta Segunda Guerra Mundial tienen experiencia de combate. Pero no solamente tienen experiencia de combate, concretamente las fuerzas, vamos a llamarle la estructura de ejército judío, la Haganá, es una fuerza bien disciplinada y relativamente bien pertrechada. Lo vamos a comentar. Así que la guerra al principio, como todo, deja una impronta en la economía. En un primer momento prácticamente la paraliza. Pero como no hay operaciones bélicas en el territorio, lo que va a convertirse mediante una buena política económica y una llegada de inversión, se va a convertir en un centro donde se va a producir lo suficiente como para permitir signos de vida que en la Primera Guerra Mundial, signos de vida avanzados que en la Primera Guerra Mundial eran insospechados. No había prácticamente carreteras ni telégrafos. Todo eso lo ponen en marcha los británicos. Ya en la Segunda Guerra Mundial es un espacio consolidado. Se van a relajar las normas sociales. Las mujeres palestinas van a desempeñar trabajos, van a ir solas a cafés y a jardines públicos. Pensad cómo están hoy. Abandonan el velo, visten a la última moda y acuden en bañador a la playa. Las mujeres judías, además, también, estas mujeres judías en lo fundamental son europeas. Son gente que ha llegado desde el continente europeo. Por tanto, aportan una visión distinta de la sociedad, de la cultura, de las relaciones entre personas, etcétera, etcétera. Judíos, antes del mandato británico, había 80.000. Ahora ya hay muchos más y son, como antes he dicho, gente que llega fundamentalmente de Europa. En definitiva, aunque hay un desarrollo, una relajación en las normas sociales, en las estrictas normas sociales, lo que va a haber es una mayor libertad por parte del colectivo de las mujeres. Aquí tenéis unas mujeres palestinas que son enfermeras. Recordad ahora cómo salen vestidas cada vez que vemos alguna
lecho desagradable en televisión. Hay un libro que se llama Contra el olvido, una memoria fotográfica de la Palestina antes de la Nakba, que quizás merezca vuestra atención, porque vais a ver que hay una serie de fotografías que relatan en imagen otro tiempo al que estamos aludiendo en este caso. Desde luego, lo que sí tienen claro los líderes sionistas, y eso lo dice Ben Gurión, no se nos olvide, voy adelantándolo ya, que Ben Gurión y todo este núcleo que está estructurando la Agencia Nacional Judía y está asentando a los judíos en este territorio de Palestina como consecuencia de la Declaración Balfour de 1917, ya comentada, son gente que viene de Europa, que trae ideas de Europa y son fundamentalmente ideas de humanitarismo y fundamentado en el reparto justo de la riqueza, es decir, ideas socialistas. Lo digo porque más adelante aludiremos a ello. Fijaros lo que dice Ben Gurión. Recordad que en la clase última hablamos de ese libro de 1939 en el que los británicos, como sabían que iba a estallar la Segunda Guerra Mundial, querían resolver el problema de Palestina. Querían resolverlo y a los palestinos en una conferencia de Londres del 39 les brindan una parte muy significativa del territorio de Palestina, pero los palestinos, que están divididos, no lo aceptan. Ese es el libro blanco contra el que hubo manifestaciones por parte de los judíos en lo que sería el Estado de Israel actualmente. Entonces eran territorios dentro de Palestina con preponderancia de judíos. Pues Ben Gurión, que es el director de este movimiento, dice lo siguiente: combatiremos al lado del ejército británico contra los alemanes como si no existiera el libro blanco antisionista de 1939 y lucharemos contra el libro blanco como si la guerra contra Alemania no tuviese lugar. ¿Estaba claro? Iban a apoyar a los británicos como si el libro blanco no existiera, pero iban a seguir luchando contra lo que el libro blanco les proponía en 1939. Por eso, los dirigentes tienen como objetivo fundamental atraer inmigrantes. He dicho que en el año 22, cuando empieza el mandato, los censos de 1922 que hacen los británicos hablan de 80.000 judíos frente a 500 y pico mil palestinos. Pues lógicamente hay que aumentar el peso demográfico de ese colectivo. ¿Y cómo se hace? Llevando a refugiados o inmigrantes que son pagados con el capital sionista, que ya explicamos en la clase anterior que cuando los norteamericanos, los judíos norteamericanos cesan en su aporte económico, será Hitler indirectamente quien les ayude, porque al perseguir a los judíos en la década de los 30 en Alemania, va a permitir la emigración de personas y capitales y va a inyectar dinero en la economía palestina, que servirá para comprar tierras de palestinos. Bien, acabada la guerra, continuó la selección de candidatos a viajar a Palestina y ahí Papé, Ilan Papé, que la tenéis citado en la bibliografía, es muy crítico. Es un judío, él es israelí, es judío, que trabaja en una universidad británica. Es acusado por sus colegas israelíes de ser filopalestino, pero él acusa, en su contrario, a quienes le critican de no tener capacidad crítica para ver las cosas. Así que Ilan Papé es un hombre discutido, pero es un hombre que intenta ser objetivo. Dice lo siguiente: esa selección de candidatos viajar a Palestina socava los argumentos de demostrar la necesidad de una patria judía, porque si veis la última de las reseñas de este punto, dice, solo el 10% de los 3 millones de judíos que salieron de Europa eligieron ir a Israel, no sin coacciones y en algunos casos con violencia. Si anhelaban la patria judía y ahora tenían oportunidad de acudir a ese lugar donde se estaba formando esa patria judía, ¿cómo es posible que solo 10%, 300.000, eligieran a Israel? La inmensa mayoría optó por ir a Estados Unidos. Bien, se
van a valer de algo que también explicamos en la clase pasada, del concepto de muro y torre de vigilancia, Oma y Migdal. Es decir, vamos a comprar un territorio, no lo roban, lo compran de palestinos absentistas y una noche, como contamos en la clase anterior, acuden cientos de judíos, sionistas, y judío es una religión, sionismo es una ideología política. Me voy a referir mejor con el concepto de sionismo. Acuden, rodean con una cerca el perímetro de esa finca que han comprado, levantan una empalizada y una torre de vigilancia. Crean la estructura necesaria y al día siguiente se van dejando una serie de milicianos que van a cultivar la tierra y vigilar ese nuevo espacio. Ese es el concepto de muro y torre de vigilancia. Sabéis entonces, la película Éxodos, que naturalmente con su carga ideológica está explicando ese proceso. ¿Cómo viven tras el final de la guerra las comunidades ese momento crítico que empieza a fraguarse? Los sionistas están preparando a la comunidad para cuando los británicos se vayan. Van a sentar las bases de esa negociación con Abdalá de Transjordania para repartirse Palestina entre sionistas y hachemitas. Es el pacto secreto de Naharayén. Refuerzan la base del enfrentamiento militar con árabes a la salida de Gran Bretaña. Tienen claro que cuando salga la potencia mandataria, Gran Bretaña, va a haber un enfrentamiento. Esto está claro, lo tiene claro todo el mundo. Por esa razón, van a incrementar el control de la comunidad vía reclutamiento militar. ¿Y los palestinos qué hacen? Pues viven distintas experiencias porque muchos están en el exilio, han participado en la gran revuelta de los años 36-37 y han sido exiliados por los británicos. Pero, evidentemente, como optan por el filogermanismo y Alemania pierde la guerra, eso les va a marcar, y mucho, porque van a calificar al mufti como un filogermano. Recordad que el mufti tiene fotografías donde está entrevistándose con Hitler. El problema, además, de los palestinos, como sigue siendo notorio hoy día también, es que están divididos. En ese momento no presentan un frente común como los sionistas. Están divididos en el Alto Comité Árabe, que controla un clan, la familia Husseini, y la Autoridad Nacional, dirigida por la familia al-Hashimi, y que apoyan los hachemitas. Es decir, ese Abdalá de Transjordania. Los palestinos, como digo, al estar divididos y siguiendo a Papé, dice que las consecuencias para ellos fueron nefastas porque paralizó su estructura financiera, debilitó una organización paramilitar escasamente armada. Todo lo fiaban a esos estados árabes que se estaban empezando a consolidar porque tanto en Siria como en Líbano, mandato francés, como en Irak, como en Transjordania, mandato británico, empezaban a consolidarse estructuras de Estado. Era ampliamente superado por los sionistas, impidió el entendimiento de comités nacionales para dirigir comunidades locales, estaban divididos entre clanes, hoy siguen divididos. Razón, guardaban más fidelidad al clan que a la comunidad nacional. Eso los va a dejar indefensos frente a lo que está por venir. Todo lo confían a la ayuda de los ejércitos árabes. Y ya veremos qué intereses tienen esos estados árabes y qué buscan apoyando a los palestinos. El conflicto en Israel todavía no es Estado, está formando las estructuras de un Estado, tiene la entidad jurídica de Estado, se relaciona, la Agencia Nacional Judía es un ente de interlocución del mundo judío con la autoridad mandataria, los británicos, por tanto reconocida como interlocutor de esa comunidad judía, no tiene todavía el estatus jurídico de Estado, pero ya actúa como un Estado. Ya hemos dicho antes que recluta, que organiza, que estructura, que aporta riqueza, que crea trabajo y contrata a palestinos, también lo explicamos la clase pasada,
contrata a palestinos para que desarrollen actividades laborales dentro del desarrollo económico que estos judíos sionistas están llevando a cabo. Pero el problema que tiene este Estado todavía no nato de Israel es con los ultraortodoxos. Los ultraortodoxos niegan la existencia del Estado de Israel todavía hoy. La niegan porque en su desarrollo ideológico, religioso, sostienen que el Estado de Israel solo lo puede crear el Mesías cuando venga, perdón. Cuando venga. Por tanto, lo que hay ahora no es un Estado que les represente. Luego os pasaré el enlace a este vídeo donde se habla perfectamente, es una entrevista con uno de estos grandes rabinos que dice que no les representa el Estado de Israel. Por eso, no os sorprenda manifestaciones de estos ultraortodoxos de tirabuzones con banderas palestinas, porque para ellos el Estado de Israel no existe. Ahora se benefician de él, pero no existe. La solución de compromiso para no tener dos frentes abiertos, y uno de ellos tan potente como el de la ideología religiosa, es concertarse. Y Ben Gurión lo que va a hacer es aprobar que el Sabbat será el día oficial de descanso, que habrá leyes dietarias judías que se implementarán en el sector estatal del país que les corresponda, el compromiso de mantener una normativa religiosa en asuntos maritales, que van a mantener la autonomía de sectores educacionales judíos, ya veréis cómo, y con esas garantías los ultraortodoxos pasaron a apoyar la creación de ese Estado judío. Pero siguen rechazando el Estado de Israel. Como bien sabéis, en esta guerra de Gaza actual, no hace mucho, el Tribunal Supremo de Israel ha dicho que estos miembros, hombres y mujeres, de estos ultraortodoxos están obligados a ir al ejército. Hasta ahora estaban exentos. Aquí tenéis una manifestación de estos individuos con esta bandera de Palestina. Se inicia el proceso de reparto. Vamos a explicarlo con detalle. Khalidi, que tiene un libro sobre Palestina que os recomiendo, lo tenéis citado en la bibliografía, recomiendo leer. Khalidi es un profesor de una universidad de California en Estados Unidos y es un hombre que es de origen palestino. De hecho, sus abuelos vivieron este problema y supieron entender, porque eran letrados dentro de este imperio otomano, lo que estaba por llegar y lo que estaba sucediendo. Khalidi dice lo siguiente: los estados árabes crearon la Liga Árabe en 1945 bajo auspicio de los británicos. 6 estados árabes se unieron, eliminaron cualquier referencia a Palestina del comunicado inaugural. Me parece que ya es sintomático del cierto abandono con que empezaban a dejar a los palestinos. Los sionistas se van a valer de esta ola de sentimiento fraterno como consecuencia de la barbarie nazi y del Holocausto. Y Estados Unidos y la URSS van a apoyar el nacimiento del Estado de Israel. La URSS también por intereses políticos, porque quería introducir una cuña socialista comunista en Oriente Medio que controlaban las potencias occidentales. Así que la situación es muy compleja. Se van a aceptar flujos migratorios de judíos europeos, pero esos sionistas extremistas les atacan. Atacan a los británicos porque entienden que se está tardando en darles la independencia. Por estas fechas, los británicos hacía ya 10 años que habían reconocido la independencia de Irak. Pero Irak lo han creado como Estado los propios británicos. Se han inventado Irak. Recordad cuando hablamos del Imperio Otomano que los otomanos tenían muy claro que el actual Irak era la suma de 3 territorios o regiones, vilayatos, que no tenían en común nada. Que el norte es kurdo, capital Mosul, que el centro es sunita, capital Bagdad, y que el sur es Basora, y que son chiitas,
y que están más próximos a Irán que es chiita que a los sunitas. Bien, los otomanos tenían claro que no tenían que crear una unidad. Los británicos sí, la crearon. Se inventaron Irak. Lo inventaron como reino y se lo dieron a Faisal, el hijo de Hussein, el jerife de la Meca, el hermano de Abdalá, rey de Transjordania, al que le habían prometido Siria, pero que los franceses le derrotaron y le echaron. Le dieron como premio de consolación Irak. Para esas fechas, Irak ya es un estado independiente. Los franceses andan en ello con Siria y con Líbano. Por tanto, lo que están pidiendo es la creación de ese estado. Así que, como no llega, como los británicos están en esa encrucijada de la que no saben cómo salir, para ayudarles, atentan contra ellos los judíos, contra el ejército británico. Y el culmen es la destrucción de una parte de un ala del Hotel Rey David de Jerusalén, donde se albergaba, digamos, la estructura administrativa de los británicos en Jerusalén. Pero además, no se nos olvide, Francia estaba jugando sus cartas a favor de los sionistas porque lo que le interesaba no era tanto que se creara Israel. De hecho, le va a costar votar a favor en la ONU. Le interesa debilitar a Gran Bretaña. Eso lo cuenta muy bien James Barr en un libro que tiene, lo tenéis citado en la bibliografía, Una línea en la arena. Así que en el 47 los británicos no saben cómo salir de ese atolladero en el que se metieron en el 17. El secretario de Foreign Office va a presentar el último plan británico en el 47, el anterior del 39, el libro blanco. Dividir, esto está permanentemente presente desde que se han hecho con el control de Palestina, dividir Palestina en cantones judíos, en árabes y crear unas zonas internacionales, Jerusalén, bajo control británico. Pedía ayuda a los Estados Unidos y se va a crear una comisión angloamericana. Pero los judíos en este momento van a por todas y los palestinos ven que eso tampoco les interesa. No quieren perder una parte del territorio. Así que como la situación es muy compleja, los norteamericanos tampoco ayudan. Tienen cogido por el cuello a Gran Bretaña. Explicamos el curso pasado, y lo hemos dicho tangencialmente en este, cómo en la Primera Guerra Mundial hubo un vencedor neto, que fueron los Estados Unidos de Norteamérica, que prestó dinero a los aliados y que al final los aliados le debían dinero. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial también. Los británicos le debían 4.330 millones de dólares y los británicos debían a Canadá 2.000 millones de dólares. La deuda esta con los norteamericanos la acaban de pagar hace 10 años, quizá. Hace 10 años. Fue a 60 años el plazo que les dieron. Así que, como es incapaz de resolver el problema que había creado, yo digo que endosan el problema a la neonata ONU y Lampapé dice que lo confía a la ONU. Así que Ernest Bevin, el secretario del Foreign Office, dice: hemos decidido pedir a las Naciones Unidas que preconicen un arreglo. Y dice James Barr, en este libro citado, Una línea en la arena, desde 1776 los británicos no habían renunciado a ninguna parte de su imperio y nunca voluntariamente. Papé añade algo que es de mucho interés y que explica muchas cosas. Los hachemitas, Abdalá, rey de Transjordania, emir todavía, de Transjordania, o Faisal, los hachemitas de Transjordania iniciaron negociaciones secretas con la agencia judía en relación a la división de Palestina entre el reino hachemita y los líderes judíos, quienes habían declarado en una convención celebrada en los Estados Unidos que en 1942 no se conformarían con menos de la totalidad del mandato
como Estado judío. Alto y claro. Alto y claro. Si del Jordán hacia el oriente lo reivindica Abdalá, el hachemita de Transjordania, lo que queda al oeste del Jordán, Cisjordania, dicen los judíos, es para nosotros. Las relaciones entre hachemitas de Abdalá, emir de Transjordania, y los sionistas los analiza con detalle Avi Slaim en este libro que tenéis también citado en la bibliografía. Como el problema está en manos de la ONU, se crea una comisión y esa comisión se crea la United Nations Special Committee on Palestine, se crea, como digo, con miembros de 11 países que no tienen experiencia en el problema que van a abordar. No conocen la problemática de Oriente Medio, pero están afectados por lo que ha sucedido con el Holocausto. Por esa razón, este señor, Jorge García Granados, en 1948 fue un miembro creo que era del Salvador, que en nombre del Salvador, me parece que era del Salvador, acude en esa comisión. Dice algo que es premonitorio de lo que luego está por llegar. Dice, sin embargo, en Europa la tragedia ya había tenido lugar y en Palestina estaba a punto de comenzar. Me parece que esas palabras son para enmarcar, porque entendió claramente lo que estaba pasando. Así que lo que va a suceder es que el comité se encuentra con que tiene que tomar una decisión. Así que se constata que los sionistas trabajan bien. Lo que hacen son una unidad, tienen un objetivo y tienen muchos resortes para actuar hacia esa meta que es la construcción del Estado de Israel. Los palestinos y los árabes están divididos. Por esa razón, siguiendo Slain, dice una política de cuerda floja entre la retórica bélica y una serie de negociaciones secretas tendentes a posponer cualquier resolución internacional. Esta política se complicó con la postura independiente del rey Abdalá de Transjordania, que con la bendición británica inició negociaciones con la agencia judía para el reparto de Palestina entre su reino y el Estado judío. Se puso en marcha durante la propia guerra, permitiendo a Jordania anexionarse sin riesgo parte de la Palestina oriental a cambio de una participación limitada de la Legión Árabe, la Legión Hachemita, en el esfuerzo bélico árabe. Eso es lo que estaba pasando cuando se estaba empezando a organizar lo que sería la decisión de crear el Estado de Israel. El propio Abdalá está diciéndole a los palestinos que le apoyen, pero los palestinos rechazan su apoyo, de tal manera que cuando llevan una delegación a hablar con Abdalá y le rechazan el apoyo que les brinda, Abdalá les dice: han rechazado mi oferta, se merecen lo que les pase. Así que lo que hizo es todo lo posible por tener el máximo dominio sobre Palestina, tras hacer todo lo que estaba en sus manos para entenderse con los sionistas y los británicos. Hay un libro que publicó su nieto, Hussein. En ese libro lo que intenta es exculpar los pasos que dio su abuelo. Pero todo el mundo sabe, todos los autores, especialistas en el tema saben, que lo que estaba buscando Abdalá era conquistar tierras de esos palestinos y lograr una ansiada salida al mar. Es interesante ver cómo si los sionistas tenían un plan que van a poner en marcha desde el primer momento en que los británicos empiezan a considerar que se van. Y es que lo tenéis destacado con fondo gris y letra azul. Funcionarios sionistas empezaron a evaluar las tierras de las aldeas palestinas que iban a quedar dentro del territorio que esa comisión de las Naciones Unidas iba a asignar a los judíos. Crearon un inventario secreto con información sobre población, producción e historia de su comportamiento hacia los sionistas. Cuando estalló la guerra,
unidades militares judías usaron esa información. Las aldeas ubicadas en rutas vitales o cerca de asentamientos judíos fueron destruidas. Es el llamado Plan Dalet, limpieza étnica, le llama Papé. Aquí tenéis a Ben Gurión testificando ante ese comité de las Naciones Unidas y una sesión de trabajo de ese comité. Como antes he dicho, este plan que tenían organizado y que estaban llevando a cabo se llama Plan Dalet. Y lo que sí van a hacer es poner en marcha una serie de tierras que entonces eran un desierto, el desierto del Negev, que se encuentra en el sur del actual Estado de Israel, que está hoy integrado en Israel. Son personas con capacidades organizativas y con suficiente apoyo financiero como para poner en práctica cómo convertir una tierra casi desértica como es el desierto de Negev en un lugar de producción. Os he puesto las isoyetas con los índices de precipitación. Cuanto más hacia la costa y más hacia el norte, mayor índice de precipitación, 300 milímetros al año. Pero fijaros que en el sur, cuanto más al interior y más al sur, más desértico, 50 milímetros de precipitación al año. Y han levantado todo un territorio con una capacidad de producción agrícola importante. Hay un vídeo donde os recomiendo que lo veáis porque vais a ver cómo reciclan todo agua de las ciudades israelíes para convertirlo en agua de regadío. Como digo, en la parte inferior hay comportamientos que van a actuar ganándose la simpatía de esta comisión de la ONU, como son estos individuos de la agencia judía, y cómo los palestinos, a pesar de que van a contar en esas Naciones Unidas que van a votar la resolución con países árabes, 6 representantes que les van a dar su apoyo, no son capaces de convencer para evitar que se forme el Estado de Israel. Pero además tienen el inconveniente de que la URSS y los Estados Unidos apoyan la creación del Estado de Israel. Así que se lleva a cabo la votación, 33 votos a favor, 13 en contra, 10 abstenciones. Se había creado el Estado de Israel. Se había creado el Estado de Israel con esta distribución: Galilea al norte, perdón, esta parte de Cisjordania, y todo lo azul, todo lo azul, todo lo azul es la parte que se declara judía. El Estado de Israel, por tanto, aquí tenéis el desierto del Negev, quedaría así. Esto es Cisjordania y esto es la franja de Gaza. Y aquí al norte, la parte de la Galilea que hacía frontera con Líbano. En ese mapa de la partición, a ese Estado árabe no declarado, los palestinos rechazan esa partición. No hay un Estado árabe. Ese Estado árabe ese supuesto Estado árabe, tiene una población de 1,2 millones de personas, 6.000 kilómetros cuadrados, el 43% del territorio, la zona central de las regiones de Samaria, de Judea, las que os acabo de poner en el mapa. El Estado judío en el 45 ya sumaba 550.000 personas. Partían 30 años atrás, no llegaba, 20 años atrás, de 80.000 judíos. Ahora ya hay 550.000. Y la ciudad de Jerusalén tenía el 2% restante y zonas próximas a Belén que se declaran internacionales. La creación del Estado de Israel es vista con alegría por parte de los judíos. Han logrado por fin un Estado después de la expulsión de Tito y las legiones de Tito en el 78, después de nuestra era. Por fin han logrado un Estado, los árabes lo rechazan. Ben Gurión dice en sus memorias: esta noche no podía bailar, no podía cantar. No podía cantar. Los miré tan felices danzando y solo podía pensar que todos íbamos a la guerra.
Y esto es la diferencia entre la Comisión Peel, lo que les propone en 1937, que rechazan los palestinos, todo lo verde sería palestino, esta parte sería la zona internacional, con salida al mar controlada por los británicos, y esta parte, el norte, sería para Israel. Esto es lo que les proponen en el 37, que rechazan, y esto es lo que aprueban las Naciones Unidas en el 47. Me parece que la imagen lo explica todo. Así que se va a la guerra. Se va a la guerra. La guerra va a cubrir, en un primer momento, marzo a mayo del 48. Va a ser una guerra de defensa por parte de los sionistas, de los israelíes, ya les podemos llamar israelíes, puesto que se ha constituido el Estado de Israel, pero no va a ser un David contra Goliat, como se ha hecho pensar. Y veréis por qué. Los judíos se han venido organizando militarmente. Tienen una estructura de ejército que es la Haganá. Son 40.000 hombres y mujeres. 40.000. Son 550.000. Son 550.000. Son el 10% de la población, y en 550.000 están incluidos niños, bebés, ancianos. El 10% prácticamente son fuerzas militares. 40.000 la Haganá. Las fuerzas de defensa territorial, 20.000. Fuerzas móviles, 15.000. Más 3.000 de los individuos que en este momento son considerados terroristas, el Irgun y el Ester. Así que tenemos ahí 40, 60, 75, 80.000 personas. En una población de 550.000, me parece que no es estar indefenso. ¿De acuerdo? Tenían un plan, tenían una dirección, tenían una meta y lo iban a lograr y lo iban a conseguir. Ahora tenían que vencer esa guerra que les venía impuesta. Los palestinos estaban desorganizados. Atendían, seguían atendiendo a los clanes más que a una idea común. Se crea un ejército de salvación árabe, financiado por los distintos países árabes. El 40 y tantos % del costo de este ejército lo va a sufragar Egipto. Un 20 y tantos % Arabia Saudí. Bah, ¿qué más da? La Legión Árabe de Abdullah está operando como una fuerza policial del mandato ubicada en el lado occidental del río Jordán, Transjordania. Como dice Papé, estaban preparando el terreno para que Transjordania se anexionase en el futuro todo el territorio de la Palestina oriental que fuesen capaces de ocupar. No van a entrar en guerra, como nos cuentan esta noche La Libertad, Larry Collins, nos cuentan que van a entrar en guerra y que temen la llegada de esta legión árabe. Nos cuentan una cosa, los hechos eran otra. No nos cuentan en ese libro, que creo que hemos leído todos, Esta noche la libertad, nos cuentan el temor con que veían la llegada de esta legión árabe, porque era la más preparada, había sido preparada y dirigida por oficiales británicos, pero Abdalá estaba negociando con Golda Meir y el ejército de la yihad, que eran voluntarios de los hermanos musulmanes que llegan desde Egipto, unos 5.000 hombres. Veréis con qué fundamentos. Esa primera fase de la guerra, ese plan Dalet, como le llama Khalidi y que Papé pasa a llamar plan D, tiene como objetivos tomar las instituciones militares británicas ayudados por oficiales británicos simpatizantes. Los filopalestinos no encontraron a quién dejárselas. Los oficiales británicos filopalestinos no encontraron a quién dejarles esas instalaciones militares. Limpiar el futuro Estado judío de cuantos palestinos fuera posible. Cada brigada de la Haganá llevaba una relación de aldeas, tenían que destruir la mayoría. Algunas brigadas participaban en la toma de ciudades árabe judías.
se expulsó a los palestinos de Haifa, de Safat y de Tiberíades, más de los barrios árabes de Jerusalén. En Haifa llevaron a cabo la masacre de Dir Yassin. Todo ello entre el 18 de abril y el 11 de mayo del 48. El Líbano va a recibir 110.000 palestinos en este momento. Es una limpieza étnica, pero este autor, Snapger, la ha revisado. Por eso decía al inicio de la clase que Ilan Pappé es un hombre discutido por parte de los historiadores israelíes. Le acusan, como antes he dicho, de servir con sus obras a los intereses palestinos. Precisamente él se vale mutatis mutandi de ese argumento para decir vosotros servís a los intereses de un Estado de Israel que ha hecho lo que en este momento está haciendo. En este momento de la clase que estoy contando, no en el momento presente que estamos viviendo. Lo cierto es que la palabra Nakba, que la oís en la televisión de continuo, que significa catástrofe, es de origen, de idea judía, porque parece ser que apareció en un pasquín indicándoles a los palestinos de Haifa, de esta localidad de Tiraf, que o abandonaban su tierra o se verían afectados por la Nakba. El total de palestinos afectados y expulsados de la tierra alcanzó los 300.000 y el 15 de mayo se proclamaba el Estado de Israel. Hay una tregua en esa primera fase de la guerra donde los judíos van a aprovechar para armarse. ¿Cómo? Comprándole armas al bloque soviético, a Checoslovaquia. En cambio, los árabes no pueden comprar armas porque Gran Bretaña los va a prohibir mediante el boicot, el embargo de las Naciones Unidas. Pero en el fondo, dice Campanini, en una obra que tenéis citada en la biografía, era puro cinismo, porque carecían de unidad y no tenían el interés de echar a los judíos al mar y entregar esa Palestina, ese Estado de Israel a los palestinos. El objetivo que tenían era propio. Egipto quedarse, lo voy adelantando, con la Franja de Gaza. Era un ejército mal equipado, no tenía carreteras, no tenía mapas de carreteras de Palestina. Y encima, el rey Farouk tenía una amante italiana que era espía de los judíos, de los sionistas de Israel. Siria y Líbano desde el norte encontraron una feroz resistencia. Y en la Transjordania, ya hemos comentado, Abdalá había negociado en el 47 con Golda Meir. Lo que le interesaba no era defender a los palestinos, era quedarse. Con cuanto más tierra de Jerusalén, cuanto más parte de la ciudad de Jerusalén se quedara, mejor. Como sabéis, fueron expulsados en el 67 por los israelíes. Hasta el 67 estuvo dividida Jerusalén en dos zonas. Por eso Campanini dice que hay que rechazar la idea de David contra Goliat. El ejército judío numéricamente era mejor y equiparable al de los árabes. Y aquí tenéis a la espía amante del rey Farouk. La ONU trata de hacer algo. Así que lo que hace Israel es una campaña exitosa, control de toda Palestina, menos Cisjordania y la Franja de Gaza. Va a exigir que se le entreguen los fondos que todos estos propietarios palestinos tenían depositados en bancos públicos y privados porque ha controlado su territorio. Y en el año 50, los británicos, en la década de los 50, se los van a entregar. Con lo cual, esos palestinos que tenían los fondos depositados en bancos no londinenses se descapitalizan. Se manda al conde Folc Bernadotte, que propone que el Negev sea para Jordania. Naturalmente, los judíos no quieren ni oír hablar de eso, así que le asesinan. Israel sigue una campaña victoriosa y penetra en el Sinaí y en Cisjordania. La ONU impone sanciones, Estados Unidos y Gran Bretaña amenazan a Israel si no para la ofensiva, y eso se lleva a una tregua en el año 49. Y se firman armisticios con Siria, con Jordania, con Egipto, que van a durar hasta la Guerra de los 6 días, y con el Líbano hasta la Guerra del 78, la Guerra Civil de Líbano. Queda fuera Irak porque no tiene frontera con Israel. ¿El resultado? El resultado de esta guerra es exitosa. Israel consolidado como Estado. Judea y Samaria,
Luego Cisjordania para Jordania. Abdalá era un halcón en una jaula de canario. Es una frase anónima. Salín la toma de la Pierre Collins, este libro que antes hemos citado de Esta noche la libertad. Este Abdalá va a ser asesinado en el año 51 cuando estaba rezando en la mezquita Al-Aqsa, que es la que se encuentra en Jerusalén. Recordad que es hijo de Hussein, jerife de la Meca, protector de los santos lugares. Para el Islam, los santos lugares no solo están en la Meca, también en Jerusalén. De ahí la ambición hachemita de ese reino árabe que este hombre, Abdalá, cree haber logrado al integrar Jerusalén dentro de su reino de Jordania. ¿Y la franja de Gaza para quién? Para Egipto. Egipto va a tener el control de la franja de Gaza hasta que inicie la guerra de los... Se va a crear una fuerza de interposición de la ONU, pero va a tener el control de la franja de Gaza. Así que el resultado no puede ser más desastroso para los palestinos. La segunda Nakba va a haber la expulsión de 400.000 palestinos, refugiados en Jordania, Siria, Líbano y Cisjordania y Gaza, sin territorios que no ha conquistado Israel. En el año 2023, algunos de nosotros, dentro de las salidas culturales que hace el Aula de Humanidades, estuvimos en el Líbano. Tuvimos oportunidad de ver esos campamentos, que son ciudades palestinas, que llevan afincados allí, unos desde los 40 y otros desde los 70, cuando los expulsará Hussein de Jordania, en el 73, famoso Septiembre Negro. Allí están controlando una parte de ese estado fallido que es el Líbano. Ahí están, en el sur del Líbano, en Sidón, en Tiro. Recordadlo los que vinisteis, que estuvimos allí. Bueno, pues a partir de este momento, Líbano, el Gran Líbano, un constructo francés con apoyo de los cristianos maronitas, hablaremos el lunes que viene de ello, empiezan a recibir un colectivo de este importante número que va a asentarse en territorio, en este caso libanés, y que va a crear un Estado dentro del Estado. Esos palestinos se van a quedar con el 21% del territorio cuando la resolución de las Naciones Unidas les daba un 43%. Eso es el resultado de esa guerra, donde confían en el apoyo de estos estados árabes y ya habéis visto dónde terminó todo. Así que fijaros el mapa del año 47, que es el que preconiza, del que defiende y el que autoriza la ONU, todo lo azul, y comparadlo con el del 49-67, porque en el 67 integrarán Jerusalén y toda esta parte de aquí, y además se proyectarán al Sinaí, que es una península de los egipcios. Y se inicia la etapa de consolidación del Estado de Israel, que como antes he dicho al presentar la clase, solo vamos a explicar hasta el año 67. El triunfo de Israel, la Nakba sobre los palestinos, la catástrofe que se ha cernido sobre los palestinos, es tremenda. Afecta a 750.000 personas que viven, que tienen sus hogares en lo que ahora es el Estado de Israel. Van a regresar entre 40 o 50.000. La distribución queda de la manera que tenéis explicada. En Estados Árabes vecinos, el Líbano recibe 100.000. Transjordania, lo que hoy es Jordania, 70.000. Siria, 60.000. Egipto, 7.000. Irak, 4.000. Hay, sumando, 241.000 personas que se consideran refugiados. En tierra de Palestina se les va a llamar desplazados. En Gaza se quedarán 190.000 y en Cisjordania 280.000. En total, se ven afectados 700.000 personas de la manera que está ahí indicado. La resolución del año 49, que pone fin a la guerra, la ONU dice que estos desplazados tienen que volver a sus hogares.
Los estados árabes los rechazan. E Israel tampoco quiere que de repente 700.000 palestinos engrosen las filas de los que ya están allí, porque sumando sería casi contrapesar 850.000 palestinos con 900.000 judíos. Pero no hemos dicho al inicio de la clase que el censo de 1922 de los británicos, cuando asumen el mandato, habla de 80.000 judíos, y estamos hablando de 900.000, entonces multiplicarlo por ¿cuánto? Por 10, por 11. ¿En qué espacio de tiempo? ¿Qué exitosa campaña han llevado la Agencia Nacional Judía? Israel destruye, dice Papé, las ideas árabes controladas, expulsados de su patria por la fuerza, se habían convertido en mendigos que dependían de las limosnas de las Naciones Unidas y vivían en la esperanza de que pronto retornarían a su hogar. Por esa razón, en Lausana, entre abril y septiembre del 49, van a tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo, pero no hay consenso. Los estados árabes e Israel no aproximan posiciones. ¿Quién habla en nombre de los palestinos? Los estados árabes. Israel teme acoger desplazados. Ofrece aceptar 190.000 desplazados en Gaza, más los que allí vivían, en total 300.000. Pide anexionarse Gaza, que está controlada por Egipto, y Egipto lo rechaza de plano. No ha llegado hasta Gaza para ahora retirarse. En este curso de espacios en conflicto ya hemos explicado cómo hay espacios, Oriente Medio lo es, donde permanentemente la historia demuestra que es un territorio en conflicto. Aquí, en la época del Egipto faraónico, se dio la batalla de Cadés entre los hititas y los egipcios. Los cruzados también lucharon y fueron derrotados al final por Saladino, por Saladino. Es un territorio en lucha. Egipto quiere expandirse. Su proyección natural no es hacia el oeste. Su proyección natural es hacia Oriente Medio. Por eso el Sinaí, y en este caso Gaza, no lo va a soltar, ya lo tiene. Así que, ¿qué se hace? Se crea UNRWA, que es la Agencia de Ayuda y Trabajo de Naciones Unidas, para favorecer el desarrollo económico, una suerte de plan Marshall, dicen Cuya y Fortet, o para frenar la expansión soviética, dice Papé. El problema de la población palestina derrotada fue político, reflejo de la catástrofe de la Nakba con el nacimiento de Israel. Eso va a nutrir la causa del panarabismo. Se van a arrogar estos estados árabes en esa suerte de nacionalismo del que hablaremos al hablar de Siria, una bandera del panarabismo. Todos somos árabes, por tanto los palestinos también, pero eso es de cara a la galería, porque la realidad es que están divididos, como va demostrado, hasta el punto de que Siria y Líbano nunca les van a dar la nacionalidad a estos refugiados palestinos. Egipto y Jordania los van a aparcar en campamentos. E Irak, el único que se presta a recibir palestinos para situarlos en el Alto Éufrates, en un golpe de Estado que apoya a la CIA, por el general Hossein Zain, no va a durar mucho su oferta. Le van a derrocar y le van a asesinar. Y aquí tenéis, bueno, pues una imagen de las tantas que salen de hoy día de esta agencia de las Naciones Unidas que está dando apoyo desde el año 49 a la población palestina. Desde el año 49. Que los israelíes acusan de que está infiltrada en Gaza jamás. ¿Os acordáis que lo dicen en la tele? Naturalmente, ese Estado de Israel hay que consolidarlo. Y consolidarlo pasa por asentarlo y por hacerlo crecer. Como dije a la introducción y ahora detallo, la palabra alemana que define
ese espacio vital es Lebensraum. Pero no solamente es un problema alemán. Los rusos también tienen un Lebensraum hacia el oeste, no solo hacia el este. Ya hemos explicado el curso pasado cómo los rusos zaristas van a controlar el Asia Central entre 1840 y 1867 con el fin de llegar a la India e integran ese Asia Central dentro de lo que es Rusia. También explicamos en su momento de qué forma los rusos pusieron con Alejandro I, tras la derrota de Napoleón, la frontera en Berlín prácticamente. Polonia quedó integrada dentro del imperio zarista. Por tanto, el Lebensraum, que es una expresión alemana que significa espacio vital, los alemanes tratan de crecer hacia el este, los rusos hacia el oeste, otro lugar de espacios en conflicto, las llanuras de toda la Europa del Este. No solamente el Lebensraum es algo que defina a los alemanes, pero los alemanes tienen muy bien definido el concepto de Lebensraum. Por tanto, vamos a seguir ese concepto y veremos cómo es perfectamente extrapolable a los israelíes. Tienen una visión etnonacionalista basada en la raza. Define nación-estado basado en el grupo étnico. Justifica la expansión territorial por la necesidad de integrar a los miembros del mismo grupo racial. La meta es la creación del Großdeutschland, la Gran Alemania. La herramienta es el Volksdeutsch. Es un concepto basado en el Volksdeutsch, el pueblo alemán, que tiene un Volksgate, que ya definió Fischer en los discursos a la nación alemana, que es el espíritu del pueblo. La conclusión de ese espacio vital, por tanto, no es exclusiva solo de los nazis. Los judíos tienen un concepto que se llama el Gran Israel y que están tratando de consolidar. Empieza a perfilarse en los 50 tras la campaña de Suez, con Ben Gurión, Moshe Dayan, y como dice Pape, todos soñaban con el Gran Israel que se extendería hacia el norte, al este y al sur. La etnografía es un arma política. La demografía es un arma política. Es un arma política. Si tú encima de la mesa pones en unas negociaciones de paz muertos, tratarás de conseguir mejores ventajas. Se lo dijo Mussolini al conde Chiano. Necesito unos cuantos muertos que poner en la mesa de negociación cuando Alemania derrote a Francia en 1940. Si tú tienes un peso demográfico significativo, tienes un peso específico mayor a la hora de exigir. Las autoridades judías son conscientes de la necesidad de ese crecimiento demográfico. Van a llevar a cabo políticas para rescatar a judíos de los estados árabes. Por esa razón, hay una serie de movimientos poblacionales que las cifras están aquí. De Irak recuperan a 120.000 judíos que llevaban viviendo allí desde el Imperio Otomano. De Yemen se traen a 50.000, de Turquía 25.000, de Irán otros tantos, de Marruecos 23.000 y tras la independencia de Marruecos 108.000, de los cuales 100.000 irán a Israel. Egipto, en esa crisis del canal del 56, en la crisis del canal del Suez, perdón, tiene un sesgo nacionalista. Todo lo que es judío es perseguible. Por esa razón, los judíos que viven en Egipto, que hasta aquel entonces más o menos no habían tenido problemas, pasan a Israel. ¿Cuál es la conclusión? Casi 900.000 judíos de los países árabes expulsados o forzados a emigrar tras su expolio económico. Cerca de 687.000 llegaron entre el 48 y el 51
el reto de Israel fue tremendo, porque fue integrar una masa llegada casi sin bienes que hablaban distintas lenguas y distintas propiedades culturales. Había que hacerles israelíes, venían de distintos países. Había que crear un ciudadano israelí. No recuerdo ahora cómo se llamaba el político italiano que dijo, hemos hecho el Risorgimento, ya tenemos Italia, ahora hay que hacer italianos. Se puede extrapolar a lo que acabo de decir. La coda moralizante, siguiendo a Cullé y Fortet, y me parece interesante y por eso lo destaco, es la siguiente. Una injusticia no anula a la otra, pero parece razonable que cuando se invocan derechos al retorno y demandas de indemnización, el caso de los 600.000 israelíes llegados del mundo árabe y sus descendientes se ha tenido en cuenta al lado de los 700.000 desterrados palestinos del 48 con hijos y nietos. El problema es severo, porque fijaros de qué estamos hablando. Aquí tenéis las cifras de las que me he valido del libro. Este libro se acaba de publicar hace un mes y medio que está circulando. Es un libro de unos 700 páginas y el que tenga interés les recomiendo que lo lea. Y como es una democracia en tierra de autócratas, de dictaduras, se desarrolla una vida política que para sí quisieran posiblemente los otros estados árabes. El entorno hostil circundante no impide que esta gente haya tenido la veleidad de convertirse en una dictadura. Todo lo contrario, mantiene la estructura de una democracia. Hay un presidente, el primer presidente fue Weizmann, el que fue el artífice del Estado, del movimiento sionista, presidente del movimiento sionista y del Estado judío. El primer ministro fue Ben Gurión, que también lo fue de la guerra, y el gran poder que él tenía lo pudo convertir en un caudillismo, pero no lo hizo. Pudo, sí. Era primer ministro, control del poder político, y ministro de la guerra, control del ejército. ¿Podía haber dado un golpe de Estado? Sí. ¿Podía haberse convertido en un autócrata, en un dictador? Sí, pero no lo hizo. Hubo los primeros comicios al cese de las hostilidades y votaron hombres, mujeres mayores de 18 años, judíos, árabes, cristianos y musulmanes. El poder legislativo reside es unicameral, en una asamblea con 120 representantes, lo va a ganar el socialdemócrata Ben Gurión y ya emerge un tal Menachem Begin que luego va a firmar los acuerdos de paz con Arafat, auspiciados por Clinton. Se aprueba una ley de transición en espera de un tribunal, de una constitución que nunca va a llegar. Israel no tiene constitución. Por eso que está destacado en azul. Por lo que está destacado en azul. Por la feroz oposición de los partidos religiosos que siguen solo la Torá, el Antiguo Testamento. Para ellos es la fuente de vida. Es en lo que se tiene que regir el futuro Estado de Israel cuando llegue el Mesías. Así que en una situación como esas, lo mejor es no forzar las cosas. Así que se rigen por leyes fundamentales. Bueno, visto así, la Tercera República Francesa tampoco tuvo una constitución. Se rigió por leyes fundamentales. El desarrollo de la vida política es concesión a los religiosos, como decíamos al principio, Sabbat día del descanso, comedores públicos que obligan a dar comida kasher, los sábados sin transporte público, los matrimonios mixtos prohibidos. El conflicto entre laicos y religiosos es lo que va a marcar esos primeros pasos de Israel y sigue presente. Lo que sucede es que al principio estos ultraortodoxos eran como 60.000. Ahora suman unos cuantos centenares de miles más. El mayor choque se dio con la ley escolar. Hay una ley de educación nacional en el 53 con una solución salomónica. Enseñanza pública, pero con redes distintas. Escuelas estatales laicas, escuelas religiosas estatales, controladas por los judíos ortodoxos. Una red privada y autónoma, ultraortodoxos, reconocidos por el Estado y subvencionados. ¿Sería algo así como la educación concertada? Algo así. Ben Gurión va a considerar el hecho de integrar a miembros de los partidos religiosos en su gobierno. ¿Por qué? Porque de esa manera
modera ante ellos esa imagen que tiene de socialista y, por tanto, posible sospechoso de marxista, y va a aislar a esa derecha revisionista al meterla a los más moderados dentro del gobierno. El inconveniente es que les da visibilidad, pero ciertamente el Estado de Israel es una democracia, hoy también. Es una democracia que va a permitir que haya exceptuados del servicio militar, además de los ultraortodoxos, los árabes, no todos los musulmanes, los árabes. Esa ciudadanía de israelí, a esos árabes que les prohíbe ir al ejército, no les priva de derechos sociales, electores y elegibles. Israel va a tratar de integrarles en el sistema político. En el Knesset, en el Parlamento de Israel, hay diputados árabes. Los drusos es un caso especial. Cuando hablamos en el tema 2 de Irán, explicamos cómo se divide el chiismo y dijimos que hay un chiismo duodecimano, que son la mayoría, es decir, el culto a los docimanes, están esperando la vuelta del Mahdi, del Mesías. Explicamos también que esos chiitas también hay un grupo que habla de esperar al séptimo imán, son los ismailíes o septimanos, los zaidiyíes, y luego están unas sectas del chiismo, entre las cuales están los drusos y los alagüitas, que son, para los sunitas, son totalmente herejes. Pero dentro del chiismo existe esa división. Los drusos forman parte de ella. Son aceptados en Israel sin ningún problema en el ejército y en la policía. Tienen una fuerte tradición belicosa, forman parte de las tropas de élite. Consecuentemente, tienen muchas bajas. Han sellado una especie de pacto de sangre con la mayoría judía, dicen Kuyá y Fortet. En el 2002, el 40% de los hombres drusos trabajaban en ejército y en la policía. Quizá ahora entendamos mejor esta noticia de La Vanguardia del 1 de marzo. ¿Sí? ¿La entendemos mejor ahora? Sí. Porque si sorprende, si no conoces lo que acabo de decir, sorprende que Israel amenace con intervenir militarmente en Siria si el régimen causa daño a los drusos, por lo que acabo de señalar. Y llegamos a la etapa de la campaña del Sinaí o de la guerra del Sinaí del año 56, que casualmente o no casualmente se llama Operación Kadesh, la batalla de Ramsés II contra los hititas, que está representado en el templo de Abu Simbel que todos hemos visto seguramente. Es una guerra en un contexto internacional de la Guerra Fría, con una Indochina que pierden los franceses, con un inicio de la Guerra de Argel, con una revolución militar en Egipto, se ha depuesto al rey Farouk, desde el 54 gobierna Nasser, fracaso de acercamiento de Egipto a los Estados Unidos, no presionaron a la Gran Bretaña para ceder Suez, seguía siendo control de los británicos. Recordad que el canal de Suez es la arteria vital para los británicos que pone en relación con la India, la joya de la corona. En consecuencia, los británicos van a controlar el canal de Suez hasta sus últimos momentos. Así que Egipto se acerca a la URSS, que le facilita créditos con los cuales hace la presa de Asuán. Y aquí tenéis a Nasser y a Khrushchev en el año 64. Así que Israel está preocupado por el fortalecimiento militar de Egipto, por el crecimiento del panarabismo. Hay una unión entre Siria y Egipto, efímera, pero una unión política, que es la República Árabe Unida. Hay una alianza de intereses y finalmente hay un pacto porque Francia, Gran Bretaña e Israel tienen intereses comunes, los unos para que el canal de Suez no sea nacionalizado por los, como va a hacer Nasser, por los egipcios, les perjudica porque tienen intereses económicos, e Israel
porque ve el fortalecimiento militar de Egipto, que no le interesa. Así que hay un pacto de Sèvres donde se establece una estrategia de ataque. Y se dice, tú, Israel, ataca a Egipto e invade el Sinaí y ocupa el margen occidental de Suez. ¿Qué es lo que va a hacer? Francia e Inglaterra dan un ultimátum a Egipto e Israel para que cese esa guerra. Mientras tanto, paracaidistas franco-británicos van a ocupar el canal con la excusa de garantizar la libre navegación. El resultado es que la URSS amenaza a Israel, Eisenhower puso fin a la guerra. Israel se retira del Sinaí, la ONU despliega tropas de interposición que van a estar allí hasta el año 66. Lo que sí está claro, dice Papé, es que hay una mayor implicación de los militares en la política israelí. Israel teme por su existencia y con apoyo francés va a lograr hacerse con la bomba atómica. No lo han reconocido, tampoco lo han negado. Y lo sabemos porque los Estados Unidos en el 60 lo van a publicar. Y estas son las instalaciones de Dimona, donde parece ser que se encuentra el reactor nuclear. Y eso ya nos lleva a hablar de la OLP. La OLP es un intento más de los palestinos por defenderse a sí mismos. En la OLP no es ajena a la Unión de la República Árabe Unida que antes había explicado. Los palestinos tienen dos organizaciones, una que es, en el 61 ya no tiene más recorrido, se llama el Ard, la tierra, y otra es Al-Fatah, que nos tiene que sonar mucho más. Nace en el 59 y es fruto de la organización de palestinos que se encuentran en la diáspora. Khalidi dice que la creación en el 64 de la OLP por parte de la Liga Árabe y a instancias de Egipto fue una respuesta al floreciente activismo palestino y, de hecho, constituyó el intento más significativo de los estados árabes para controlar al movimiento de resistencia palestino. Lo dice Khalidi. Lo cierto es que los israelíes están sufriendo ataques de la guerrilla palestina, los Fedayín, desde distintos lugares de los estados árabes. Y eso les está creando un problema a los estados árabes. Porque esos milicianos palestinos que salen desde esos estados árabes para atacar a Israel, Israel contraataca contra esos estados árabes atacando a los palestinos, lo que está haciendo el Líbano ahora. Por esa razón, dice Papé, tras las derrotas árabes, los movimientos palestinos unidos pasaron a controlar la OLP, los movimientos palestinos unidos. Y en el 68, en un golpe de Estado silencioso, Al-Fatah usurpó a la OLP y la reemplazó, quitando a los funcionarios de la Liga Árabe, poniendo a sus propios miembros y otros de facciones guerrilleras palestinas. Y esto compensó en parte la humillación y el colapso del panarabismo y el sueño de liberación que habían presentado el gran líder Nasser de Egipto. Y esto ya nos lleva a hablar de la Guerra de los 6 días. Como está tan reciente, creo que no es necesario incidir en el relato. Simplemente es hacer un relato muy rápido de los acontecimientos. Empiezo por el final. Israel va a ganar la guerra, va a destruir a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. Y no son los ejércitos de la guerra del 48 y el 49. Ahora son ejércitos más potentes, están armados con armamento soviético. Y los destruye, los derrota. Pasa a ocupar toda la península del Sinaí, los altos del Golán, que le correspondían a Siria. Conquista a Jordania, la Jerusalén oriental, y la expulsa de Cisjordania. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo como está ahí narrado.
aprovecha un golpe de Estado que se da en Siria, el 17º golpe de Estado que se da en Siria. Siria es independiente de Francia desde el año 48, una cosa así. 20 años después ya había 17 golpes de Estado. Los oficiales del partido Baath destaca un personaje como Hafez al-Assad, de triste memoria. Apoyo firme a la guerrilla palestina. Si erosiona a Israel, le viene bien a Siria. Hablaremos de ello la semana que viene. Egipto está preocupado por las hostilidades sirio-israelíes. Logra firmar tratados de defensa mutua entre Egipto y Siria. E Israel castiga duramente la aldea de Samú, territorio de Jordania. Así que, muy brevemente, me interesa destacar lo que está en azul. El 6 de junio, ante el temor de Israel de verse atacada, sin declaración de guerra, bombardea a las fuerzas aéreas, tanto sirias como de Egipto, que estaban en sus bases, sin declaración de guerra. Repito, sin declaración de guerra, con lo cual las destruye. Ha logrado una victoria estratégica extraordinaria porque les deja sin aviación. A partir de ese momento domina el aire y si domina el aire, sus unidades mecanizadas se van a lanzar contra la península del Sinaí, donde los egipcios habían dicho a las fuerzas de interposición de la ONU que se fueran. No van a encontrar más resistencia que vencer a unas tropas egipcias que no tienen apoyo aéreo. Va a controlar los altos del Golán, tampoco tiene apoyo aéreo, y además va a tomar Jerusalén Este, controlado por Jordania. El resultado de la guerra es triunfo militar de Israel sin paliativos y derrota árabe. Ganancias territoriales, ocupación del Sinaí, los altos del Golán y el control de Jerusalén. El Sinaí no se lo devuelve a Egipto hasta el reconocimiento de Egipto del Estado de Israel. Y eso lo lleva a cabo en los años 80 de este siglo, del siglo pasado. Y aquí tenéis el mapa del Estado hebreo en el año 47, según la resolución de la ONU, tras la guerra de los 6 días y en la actualidad. La bibliografía de la que me he valido para esta clase la tenéis aquí relatada. Quizá el libro de Massimo Campanini, que es 400 páginas, se lee muy bien y es una síntesis bastante bien desarrollada de los hechos en su conjunto de Oriente Medio. El libro de Jane Barr, Una línea en la arena, me parece que es un libro que hay que leer, es un libro denso, 600 páginas o 500, no lo sé, pero muy bien documentado. De Cuyay Fortet ya os he hablado, Israel, la tierra más disputada, del sionismo al conflicto, se acaba de publicar, dice 24, pero es un error, es 25, como he dicho, se acaba de publicar. De Khalidi, Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, creo que es un libro muy interesante, se puede descargar de internet, se venden por ebook también. Y bueno, de Dominique Lapierre y Larry Collins, el famoso O Jerusalén. Y aquí tenéis los enlaces a las resoluciones de la ONU. El libro de Avi Salim me parece muy interesante, es del 88 y aporta una historia muy bien trabada de la que autores posteriores se han valido de esa obra como referencia para apoyar su argumentación. Os pasaré estos vídeos donde se explica el rechazo de estos ultraortodoxos a lo que es el Estado de Israel. Y llegados a este punto, me parece que ha llegado el momento de que nos preguntemos